tema re importante de la inclusión. Como sociedad nos transformamos también en una sociedad más inclusiva con la gente con discapacidad. ¿Cómo hacemos un Punta Arenas más inclusivo? Ojo que la discapacidad no tiene distinción social, no tiene grupo etario. Y de ello, el próximo 3 de diciembre, o sea, pasado mañana, se celebra el Día Internacional por la Discapacidad. Una fecha decretada por la ONU que Chile la adoptó, y de estos y otros temas voy a conversar con la bella directora del SENADI, Servicio Nacional de Discapacidad, Milena Yankovic. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola Alejandro, buenas noches. Un gusto estar aquí en esta última hora que es la hora de los valientes, le digo yo. Sí, la última conexión. La última conexión. Sí. Milenita, diciembre, el mes de la inclusión. Mañana tenemos una importante actividad en el Senadis, una fiesta de la inclusión. Uh-huh. Y bueno, qué linda forma de celebrarse, con una fiesta. Me parece que amerita, porque muchas veces uno hace reflexión de estas fechas, que más de que celebrar son fechas como para reflexionar. Y el poder hacer esta actividad, cuéntanos, ¿de qué se trata? Mira, la verdad es que el servicio ya, bueno, desde que la presidenta asume este nuevo mandato, el servicio también intenta celebrar el Día Internacional de la Discapacidad de una manera más alegre, más positiva, por este cambio de paradigma que nosotros queremos hacer también en todas las personas, de entender que la discapacidad no hay que verla como una limitación ni una enfermedad, sino como una condición de vida. Para nosotros antes la discapacidad era algo que se veía solo desde el ámbito de la salud, pero uno puede darse cuenta que hay muchos otros factores que influyen en qué grado de discapacidad puede tener una persona o no. Finalmente son las barreras las que generan la discapacidad. En la medida que una persona está incluida en su contexto social, la discapacidad desaparece. Por eso hablamos de una condición de vida, porque es algo permanente, no es algo que sea solo por un momento, a pesar de que hay gente que puede tener una discapacidad producto de un accidente y de algo que le afecte por un breve lapsus, pero las personas con discapacidad tienen una discapacidad generalmente que lo acompaña durante toda su vida. Es importante señalar que tenemos casi 3 millones de habitantes en este país que tienen una discapacidad. Eso según datos de la ENDIS 2. Exactamente. Y eso es una cifra bastante relevante. Estamos hablando de un porcentaje de la población de alrededor de un 20% de chilenos que ya viven con una discapacidad. Y además nosotros siempre hemos dicho que el 70% de estas discapacidades se adquieren. Y la ENDIS además lo ratifica, porque fíjate que la brecha que se produce en la edad adulta con relación a la infancia es mucho mayor. Esto quiere decir que a medida que nosotros vamos creciendo en la vida, aumenta las posibilidades de que nosotros tengamos una discapacidad. Y esta región es la segunda región con mayor prevalencia. Entonces, bueno, todos estos datos, estas cifras, cierto que a algunos le afectan más, otros las entienden, otros se olvidan. Nosotros queremos convertirla en una situación de un contexto de vida cotidiano. Entonces, la mejor manera es hacerlo como lo vamos a hacer mañana, celebrando el Día Internacional de la Discapacidad como una fiesta, con la fiesta de la inclusión, en donde, bueno, va a participar el Ministerio de Desarrollo Social, ¿cierto?, que es al cual nosotros pertenecemos como servicio. Nos va a acompañar el Ministerio del Deporte, con el IND también, como lo ha hecho los otros 2 años. Y además, con una gran cooperación, que yo esto lo resalto de verdad con mucho orgullo, de los alumnos de la Universidad de Magallanes de la carrera de terapia ocupacional, de kinesiología y de enfermería. Que qué bueno ese aporte. Son jóvenes que nos han acompañado y nos acompañan en la mayoría de nuestras actividades con un compromiso realmente muy importante, porque hacen su pega y tienen estos gestos con mucho profesionalismo. Sin duda, yo diría un vértice dentro de su formación que yo creo que además los cambia a ellos como personas. Así que mañana estamos todos convocados a esta fiesta, toda la ciudadanía, todos los que nos quieran acompañar. Van a haber niños de jardines infantiles, de escuelas especiales, de grupos PIE, que nos vamos a congregar aquí en la Plaza de Armas, frente a la Intendencia. Vamos a cerrar la calle, así que aprovechamos a avisarle a la gente que nos tenga paciencia, pero que la verdad es que necesitamos tomarnos ese espacio, como el año pasado nos tomamos el bandejón ahí de la Plaza de los Derechos Humanos,
Se van a instalar juegos inflables, vamos a tener a niños ahí pintando con tiza de color, si el tiempo lo permite, con una muestra deportiva, un baile entretenido, vamos a tener una presentación de números artísticos. Entonces creemos que eso no puede tener otro nombre que el de una fiesta. Claro. En donde mostremos con alegría que la verdad es que la discapacidad no es una limitación, es una condición y que en la medida que nosotros demos los espacios, hay cabida para todos y para todas. Claro, y en este sentido el gobierno también ha ido avanzando. Bueno, uno siempre espera que vayan avanzando más rápido las cosas, pero hay que destacar lo que ha hecho el gobierno de la presidenta Bachelet. El pasado 21 de mayo del año pasado, cuando hace su discurso, ya está a punto de ser ley, esto de que las empresas sobre 200 trabajadores tengan un 1% de trabajadores de materia de laboral inclusiva. Exacto. Uno, como te digo, uno siempre quisiera más, pero se ha ido avanzando. Yo lo conversaba con Daniel Concha, que es el director nacional de SENAI, hace un mes cuando se hizo los consejos comunales, de cómo también hay que ir modificando ciertas estructuras del país. Por ejemplo, el Código Civil, donde casi trata a los discapacitados de una forma discriminatoria. Entonces son tantas las cosas, el camino por recorrer que nos queda, pero que todo comienza también desde el punto de vista de la sociedad, de uno, del trato, ¿no? Del lenguaje inclusivo incluso. Sí, pero mira, yo creo que también hay que tener mucha voluntad en asumir los compromisos, ¿ah? Porque yo justo un rato antes de venir veía en un canal, en las noticias, un reportaje sobre el tema de inclusión. La primera parte estuvo enfocado a lo que alcancé a ver, un poco también a esto que hemos estado hablando de las barreras. Y la segunda, un estudio que hizo un organismo de carácter privado en términos de accesibilidad universal. Pero lo que más me impresionó fue que por primera vez yo vi a tus colegas usar un lenguaje súper pertinente. Entonces yo dije, pucha, qué bueno, porque esos son los puntos de partida que nosotros necesitamos, por ejemplo. Que personas como ustedes, los comunicadores, se apropien de este cambio de paradigma que nosotros necesitamos, que también es importante. El lenguaje construye realidades, Alejandro, Claro, ¿cierto? exacto. Eso lo hemos conversado muchas veces. Entonces nosotros necesitamos esos apoyos para también ir cambiando a nuestro entorno, porque aquí el cambio cultural no es solamente de las personas que vivimos en esta ciudad, por ejemplo, en Punta Arenas, sino de todos, incluso de las personas con discapacidad que tuvieron una formación muy distinta a la que necesitamos tener hoy. Yo creo que sin duda el gobierno ha dado señales muy importantes. Nosotros en marzo se promulgó la Ordenanza de Vivienda y Urbanismo, que norma la construcción de edificios nuevos o de cualquier edificio de uso público, que norma la accesibilidad universal. Eso no existía, eso estaba nombrado, estaba mencionado en la ley 20.482 que habla de las personas con discapacidad, ¿cierto? Pero no existía el reglamento. Ahora sí, te dice las medidas, te establece las dimensiones, porque en estos asuntos, yo te digo, con el debido respeto de las profesiones, los arquitectos tampoco fueron formados para construir pensando en la discapacidad. Siempre alegamos nosotros, baños para discapacitados. ¿Por qué? ¿Existe todavía la grande? Los malls, los hoteles. Todos los profesionales, porque en esto no hay un sesgo de que yo diga, no, yo no tengo cómo incorporarlo. Toda profesión debiera tener por lo menos un ramo o una cápite que tuviera que ver con el tema de discapacidad asociado a lo que está estudiando, porque le permitiría poder proyectar su quehacer después en función de eso. Algunos cambios están sucediendo con respecto a eso. Nosotros tenemos varios compromisos aquí también con la carrera de arquitectura de la Universidad de Magallanes y creemos que esos son por ahí hay que partir, porque de esa manera, como tú bien decías, transversalizamos. Como servicio tú sabes que nosotros también tenemos limitaciones, entonces claro, hay cosas que nosotros no podemos hacer, nosotros no tenemos poder fiscalizador. Mira, yo ayer estuve invitada acá en la tarde en esta misma casa radial en un programa que tiene Carabineros de Chile y hablábamos, por ejemplo, del uso de los estacionamientos, sí. Bueno, y de otros temas en donde ellos, por ejemplo, cumplen una labor súper importante, pues yo les decía, además de sacar el parte, tienen que explicarle a las personas por qué les sacaron el parte, porque la gente todavía no entiende. No asocia, se enoja, claro. Entonces,
En esas cosas nos falta educarnos como grupos humanos, pero yo creo que realmente si hay voluntad, tú puedes generar cambios. Mira, por ejemplo, lo que va a ocurrir ahora, si es que no nos cambian los planes, ¿cierto? Si no pasa algo más importante en el nivel central, de poder viajar con el ministro prontamente a Porvenir, el ministro Barraza que nos va a visitar en la región, a ver dos fondos nuestros concursables que se van a desarrollar en Porvenir, donde no habíamos tenido proyectos. Entonces, si tú me preguntas, eso es una satisfacción, porque uno siente que ya logramos generar ahí, Claro, y instalar desde algo. la génesis de ese proyecto tú me decías que fue una visita a terreno donde conversaron así algo el tema y se transformó hoy día en un proyecto para la escuela Mariano O'Higgins de 20 millones de pesos. Claro, porque mira, por un lado las profesionales que están ahí del equipo PIE engancharon ya hace rato que tenían ganas, ya habían hecho un primer intento. El centro de padres, por otro lado, que fue el que finalmente lideró la presentación de este proyecto, ya había tenido una mirada ahí con unas platitas que habían invertido en un equipamiento. Entonces, bueno, pero eso es porque uno ha podido llegar al territorio, porque si no, tú tampoco, la gente tiene cómo enterarse de nuestras ofertas. Y yo siento que ese es el trabajo en terreno que yo valoro que hemos podido realizar con el equipo de profesionales que tenemos en el servicio. Y también un poco con estas salidas que hemos tenido territoriales en los gabinetes sociales, en donde hemos salido todos los servicios bajo el ministerio, ¿cierto?, a recorrer Magallanes, que es lo que se necesita. Uno tiene que llegar a los espacios. Todavía nos faltan un par por ahí que son de desafío, que no los quiero nombrar porque ahí están pendientes, pero... Claro. Pero anduviste por Williams también hace poco. Sí, pues estuvimos en Puerto William, ahí estuvimos conversando y una pequeña capacitación con la gente del hospital, que también hay gente nueva, capacitando un poco a la gente del municipio, de la gobernación, y tenemos pensado volver el otro año, por ahí en marzo, abril, ya un poco a conversar más con la gente en sus casas, porque creemos que tenemos que explicarle un poco más, sentarnos a conversar con las personas y explicarle un poco más qué es lo que hacemos nosotros, para que la gente quizá rompa algunos mitos y vea la llegada nuestra como una posibilidad. Claro. Porque el paradigma de la sociedad, Milena, ha ido cambiando. Porque antes uno tener en su familia a alguien con discapacidad era casi tener que ocultarlo, de no salir de su casa. Hoy día no, al contrario, son personas con derechos igual que nosotros, y que por lo tanto la oferta del Estado ha estado llegando de manera oportuna en algunos casos. Hoy día cuando desde Desarrollo Social se habla de la futura creación del Ministerio de Pueblos Indígenas, el SENAMA también va avanzando por su lado para crear el Ministerio de Adultos Mayores. Con el alto número de 3 millones de personas de discapacidad en Chile, ¿está pensado eso en avanzar al ministerio? Mira, nosotros tenemos el gran desafío que la presidenta en algún momento lo anunció de la subsecretaría. Yo creo que eso ya es un tema, porque además a lo que yo creo que a nosotros nos ocurre y que nos diferencia, por ejemplo, que yo muchas veces he molestado a la Seremi, ¿cierto?, en este tema, un poco jocosamente. Nosotros atendemos todos los grupos etarios, desde la niñez hasta adultos mayores. Su pilar de protección social, el paraguas, te cubre todo. Es todo. O sea, si una persona nace con discapacidad, ya es una mirada que tenemos que tener nosotros hacia allá, cómo llegamos, qué ofrecemos. Entonces, la verdad es que yo creo que la idea de la subsecretaría como un paso previo es importante porque nosotros tenemos que reforzarnos en el tema de las políticas públicas. Y además porque nuestra mayor labor es instalar la política pública en otros ministerios. Por lo mismo que yo te decía antes, cada ministerio debiera tener a un responsable en el área de discapacidad, fíjate. Porque de esa manera ellos podrían bajar la política de sus tareas con una mirada inclusiva. Y eso todavía no está en todos los ministerios. O está, pero está en el papel, así como en el título, tú eres la encargada, tú eres la que vas a la reunión. Claro. Pero no en el sentido de cómo... en la planificación de qué estoy haciendo yo en este año 2016 o 2017 en términos de inclusión, cómo aportamos nosotros desde este ministerio. Algunos están haciendo grandes esfuerzos. Yo sé que el Ministerio de la Vivienda, el mismo MOP,
el Ministerio de Justicia, por otro lado, hay un grupo ahí fuerte del Ministerio de Justicia que está recogiendo esta idea de ya definitivamente dejar de hablar de interdicción. Tú hablabas del Código Civil, imagínate, nuestro Código Civil tiene más de 100 años, entonces no solo hay que reformarlo en el tema de discapacidad, sino en otras cosas, pero tenemos a un grupo importante ahí de jueces a nivel nacional que está teniendo una mirada distinta, a veces se ven más solitarios, porque también es complejo el abordaje de esto, porque no hay solución para todo. Claro. Eh, Ojalá vaya de la mano en el camino de la nueva constitución también. exacto, por ejemplo, ahí también nosotros hicimos un aporte en términos de la nueva constitución, de cómo incorporar los derechos de las personas con discapacidad. Nosotros trabajamos incluso acá en los cabildos con las escuelas especiales, trabajamos en SCL con un grupo de jóvenes y la verdad que fue bien impresionante lo que pedían los jóvenes. Los jóvenes pedían igualdad de oportunidades en el estudio, en el trabajo, no discriminación. Y tú quedas así como... Wow. Claro, porque la verdad es que no te están pidiendo cosas distintas a otros jóvenes. Pero además cosas que ellos viven en el cotidiano. Entonces, son muchos los vértices. Yo creo que sí, pues en algún momento ojalá llegáramos a tener un ministerio, pero asociado a otros temas, no solo al tema de discapacidad. Porque como te digo, nuestra gran meta sería que esto estuviera tan transversalizado que tuviéramos que tener como una coordinación, Claro. para no desgastarnos haciendo las mismas cosas por distintas partes. Claro. Pero no sé si estaremos todavía preparados para tener una casa tan grande. Yo creo que primero nosotros tenemos que afianzar un poco lo que ya tenemos, mejorar algunas cosas que necesitamos, que quizá incluso como tú muy bien lo decías, no tengan que ver con un corte de tramo de registro social de hogares. Y después de eso quizá poder tener una mirada, porque la verdad es que no importa la condición económica de la familia. Para cualquier familia abordar un tema de discapacidad, obviamente para una familia vulnerable le va a costar más, ¿no? ¿Me entiendes? Pero para cualquier familia el abordar un tema complejo de discapacidad es de un costo muy alto, muy alto. Sí, claro. Obviamente el recurso económico hace que las cosas a veces lleguen más rápido o que sean mejores o que sean mejores las atenciones, pero fíjate que nosotros, yo diría que aquí en Magallanes, por ejemplo, con la atención que tiene el centro de rehabilitación, el centro de rehabilitación atiende a todo tipo de pacientes, como paciente clínico, digamos, de rehabilitación propiamente tal, no discrimina. Y eso es una gran ventaja, que es lo mismo que ocurre con la Teletón. Y a pesar de las distintas opiniones en términos de cómo se trabaja para potenciar este tipo de tareas o digamos, de eventos que ocurren una vez al año, que uno podrá tener distintas miradas, tanto la Teletón como el centro de rehabilitación funcionan con fondos públicos. Claro. Entonces, cuando se dice que el Estado debiera hacerse cargo, la primera respuesta que yo puedo dar es que el Estado se está haciendo cargo. Entonces, bueno, ese es un punto, pero como tú puedes ver, hay muchas otras cosas que pueden necesitar las familias que viven con alguien o con la discapacidad más de cerca y que nosotros necesitamos de alguna manera ir avanzando para que estas brechas no existan. Y como bien lo decíamos hace un ratito, una de las cosas más importantes que estamos trabajando este año y que yo creo que la presidenta, yo creo que ya va a hacer un anuncio pronto, es la ley de cuota laboral, en donde además ahí estamos hablando de que se determine de establecer esta diferencia de pago salarial, en donde está escrito explícitamente el tema de que si tiene una persona una discapacidad intelectual se le puede pagar menos del sueldo mínimo. Claro. Eso es un abuso. Un abuso, eso ya es atenta contra Incluso un derecho son humano. más responsables de quienes no tienen discapacidad. Bueno, eso es lo que dicen incluso las empresas privadas que han participado en estudios y han abierto sus puertas para incorporar a trabajadores con discapacidad, que son más responsables, que generan mejores climas laborales, que presentan menos licencias médicas. Y nosotros lo que le sumamos a eso, que entonces lo importante es levantar perfiles laborales pertinentes, porque la verdad que no todos podemos hacer de todo.
y las personas con discapacidad no tienen supercapacidades o capacidades diferentes a ti o a mí. Tienen las mismas capacidades. O sea, es como si yo te pidiera a ti que te fueras a trabajar ahora a un centro científico nuclear. Claro. Y tú me dirías, pero Milena, si yo soy periodista. Y yo te digo, bueno, Alejandro, pero que resulta que ahí hace falta un cupo, así que anda y hazlo. Y te siento frente a un computador y tú tienes que empezar a generar resultados. Lo mismo ha pasado o pasaba antes con las personas con discapacidad. Donde existía una fuente de trabajo, ahí se la mandaba. Sin ver si realmente esa persona quería estar ahí, servía en términos de capacidades para estar ahí o no, le gustaba o no le gustaba. Claro, bueno, y también hay que decir que el cine ha ido avanzando de cierta forma también tocando el tema. No sé si viste la película Yo antes de ti, que trata el tema de la discapacidad. No. No sé si esa he Fue un visto. estreno hace pocos meses de un chico que, bueno, queda tetrapléjico de un Ah, accidente, ya sé cuál es. Sí, ya sé cuál es. que sin duda es impactante. Sí, ya Yo sé cuando la cuál es. vi, pero Sí. quedé impactado. Porque claro, él tiene los recursos económicos, hay que Mm. decirlo, pero en definitiva es su decisión de vida. Sí. Y eso es como nosotros también nos transformamos como sociedad, porque también las personas no tienen que perder esa esperanza, ¿no? Pero nosotros como sociedad también tenemos que transformarnos, cambiarnos el paradigma, ponernos más inclusivos. Pero bueno, acá había un aliado importante, Milena, que el trabajo que has llevado adelante con Senai, que es el gobierno regional. Ha habido un aporte, una alianza entre gobierno regional, Senadis, única en Chile, donde ustedes han podido llegar con entrega, ayudas técnicas in situ a cada uno de los hogares, y yo he visto, sinceramente, lo agradecido que queda la gente. Ojalá esa alianza no se rompa y se pueda seguir trabajando en pos de ello, porque yo por venir, cuando fuimos un día, yo quedé impresionado de la cantidad de gente que está postrada. Impresionado. Y de lo número oficial que se sabe, claro, es poco, pero de lo que la misma chica nos decía antes del centro de habitación, no, si acá la población que está en situación de postrado es mucho más grande de lo que nosotros conocemos. Entonces, el gobierno regional me parece bien cuando apunta este tipo de proyectos, cuando da este tipo de ayuda a gente que realmente lo necesita, porque la ayuda tiene que llegar hoy, no mañana. Un colchón antiescara tiene que estar hoy, no mañana. Nosotros podemos dormir en colchón de otro tipo, pero no es la gente que está en esta situación. Y lo importante de eso también es ir aprendiendo un poco, así como lo que tú relatas, porque nosotros desconocemos todas estas cosas. El común de la gente no lo sabe hasta que no le toca vivirlo muy de cerca. Entonces, como tú bien dices, el apoyo que se tuvo y se tiene del gobierno regional para poder propiciar estos FNDR, la verdad es que lo que también permiten es que nosotros eduquemos e informemos a la comunidad en términos de lo que está pasando y lo que se necesita. Entonces, como que todos nos ponemos en una situación de empezar a mirar más allá. Claro. Es como lo que a veces hablamos, tú seguramente ahora no importa la casa que entres, no importa, yo lo tengo súper claro, tú cuando entres a una casa ahora y mires, no te va a dar lo mismo ver a alguien con discapacidad que no haya recibido un beneficio. Eso es lo que nosotros necesitamos, que cuando el servicio público o la gente que está vinculada al área pública va a hacer su pega, no sé, en minería, en deporte, en vivienda, en el área que sea, y llegue a la gente y visualice a alguien con discapacidad, le pregunte. Como nosotros a veces igual derivamos a las distintas reparticiones cuando nos llegan a preguntar a la oficina. ¿Y usted ha recibido beneficio? ¿Tiene la credencial de discapacidad? ¿Sabe que existe un Senadis, un servicio nacional? Somos el servicio público más joven del sistema. Solo 6 años contra otros que llevan mucho tiempo. Entonces, porque la discapacidad es un tema de todos. Y nosotros nunca, Senadis nunca va a llevar un registro de todas las personas con discapacidad de este país porque es imposible. O sea, yo puedo salir de este lugar en estos momentos, caerme por la escala, no es que quiera hacerlo obviamente, no es que deseemos el mal a nadie, como siempre lo decimos en nuestra charla, y adquiero una discapacidad y no estoy en ningún registro. Claro. Y mañana tampoco voy a estar. Y Senadis no tiene por qué saberlo, porque si yo no estuviera acá estaría en mi casa, ¿me entiendes? Entonces, lo que necesitamos es que la ciudadanía y que el mismo servicio público nos colabore igual en esto. Por eso que nosotros decimos que es un aprendizaje de todos. Obviamente que hay colaboración, pero necesitamos aprender a mirar más allá.
ver cómo estamos llegando, o cómo podemos mejorar, o cómo podemos trabajar en conjunto. Nosotros, ponte tú con Vivienda, que tú también nos acompañaste en una oportunidad, que fuimos con el intendente, fuimos a ver la reparación de algunas viviendas que se lograron hacer con un proyecto especial de vivienda, donde se adecuaron las casas para familias con discapacidad severa, incluso en algunos casos en donde ni siquiera podían moverse dentro de sus casas. Claro. Ojalá que algún día eso no tengan que ser planes especiales, pero viste tú, cuando se trabaja en conjunto, tú logras generar ciertos avances que son derechos, que no es un tema de solidaridad, es un derecho de vida, es un derecho de ciudadano, poder propiciarle un espacio adecuado. Perfecto. Bueno, Milena, reiterarle a la comunidad el llamado para mañana a esta fiesta de la inclusión para que vayan todos, pues ahí exactamente. Vamos a compartir a la plaza de... Vamos a ir va a haber hacer Elige Vivir Sano ahí. Además, vamos a ver ahí un stand del Ministerio de Desarrollo Social con la Ceremi, con Claudio Barrientos, con Javier y ahí con las chiquillas de la Ceremía que van a estar acompañándonos. Y bueno, y ahora yo lo que les quiero pedir es que crucemos todos los dedos para que mañana tengamos sol, a pesar de que está pronosticado que no va a haber mucho sol. Para que realmente los niños, las niñas, los jóvenes, ¿cierto? Y los adultos que logren llegar a la plaza, que van a llegar adultos, eso lo tengo muy claro, puedan disfrutar y tener un espacio de recreación mañana. Felicitaciones, Milena, por todo el trabajo que has llevado adelante por el SENAI, por lograr esta sociedad más inclusiva que es para todos. Y a tu aperrado equipo de gestión, que también es importante. Sí, yo tengo un gran equipo de profesionales ahí en la oficina. Tú sabes que uno es un articulador, pero la verdad que el motor viene ahí de las chiquillas, así que yo me siento súper contenta de tener el equipo que me tocó liderar. No hay otra forma, detrás de una gran directora hay grandes mujeres. Gracias. Felicitaciones, Milena. Gracias, Alejandro. Que salga todo bien. Saludos a todos. Perfecto. De esta forma, Leo, finalizamos la última conexión de hoy. Nos reencontramos mañana a la misma hora, a la misma frecuencia, en el mismo canal. Ya estamos en el mes de diciembre, ¿eh? Qué impresionante. Está a punto de llegar el viejito Pascuero. Hablando de viejito Pascuero, ¿llegó el maestro? Ya estamos. Integración, Milena, se viene ahora. Los jueves tenemos ahí un poquito de salsa. El maestro Jorge Carvajal nos enseña ahí qué bueno. un poco de bachata. Así que sigan en sintonía de Polar. Nos vemos mañana. Que descansen. Buenas noches. Chau, chau.